La tercera cuestión, también que nos va a permitir la evidencia de contexto poder fundar, es sobre la valoración integral que se tiene que hacer de todas las evidencias producidas en el debate de acuerdo a las reglas de la sana crítica, de las máximas de la experiencia y de la lógica. Y esto creo que es central, sobre todo en los delitos cometidos en contextos de violencia de género, porque la prueba que nosotros podamos producir en el debate nos permite brindarle a los y las integrantes de los tribunales de juicio información fundamental que va a poder aportarle respecto de circunstancias que suelen darse en contextos de violencia de género que no tenemos por qué presumir o dar por sentado que conocen. Si bien todos partimos o hay normas o leyes que están en vigencia en Argentina, de que todos y todas los que formamos parte de los organismos públicos y del Estado tenemos la obligación, para tener nuestros cargos públicos, de tener formación en perspectiva de género, y así debería ser, no debemos por qué dar por sentado de que todos y todas estamos formados en esta materia, y es importante que en los debates produzcamos información en este sentido. No pocas veces ha pasado que fundamentalmente en el debate parte de las teorías de casos de algunas defensas han sido que la demora de la víctima en hacer la denuncia se tiene que ver como falta de credibilidad en el relato de los hechos, porque si hubiera sucedido ese hecho, se hubiera hecho la denuncia con anterioridad, o que la víctima siga yendo al lugar en donde era abusada. Eso demuestra también la falta de credibilidad de los hechos o de la denuncia, porque si no hubiera dejado de ir, lo que también demuestra una falta de conocimiento del contexto y lo que le pasa a una víctima inmersa en un contexto de violencia de género y lo que implica un ciclo de violencia de género y lo que implica estar inmerso en un contexto de violencia de género y cuáles pueden ser los motivos por los cuales esa víctima en particular, inmersa en un contexto particular que no debemos dar por sentado, sino que debemos de llevar las pruebas concretas para que el tribunal conozca cuál es el motivo particular por el cual no ha podido hacer la denuncia con anterioridad. Por ejemplo, y en este sentido hay muchísima información para poder aportarle a los y las integrantes del tribunal respecto de cuáles pueden ser los motivos por los cuales una víctima puede o no denunciar los hechos de violencia de género. Por ejemplo, desde la lógica de la experiencia, ¿cuánto tiempo demora una víctima en hacer su primer denuncia en contexto de violencia de género? Hay un estudio de España que establece estadístico, que las mujeres profesionales demoran en promedio más tiempo en hacer la denuncia que una mujer que no tiene estudios. Y el promedio de hacer la denuncia desde que sufrió el primer hecho de violencia en la pareja es 6 años cuando una mujer es profesional. El motivo es por la vergüenza de exteriorizar que ella, siendo una mujer profesional, está siendo victimizada en su propia casa por su propia pareja. Esto, si nosotros no lo podemos probar durante el debate, probablemente desde la lógica y el sentido común, el tribunal no lo tenga en cuenta, porque muchas veces hemos escuchado, o por lo menos yo he escuchado, que con la formación, el carácter, las herramientas que tiene una mujer que ha ido a la universidad o que ha tenido estudios, no le puede pasar esto, o que creemos que los hechos de violencia de género suceden en determinado sector social o a personas que tienen o a mujeres que tienen determinado pasar socioeconómico, cuando eso es además un prejuicio de género también. Entonces, esta es información que hay que acompañar y hay que producir. Respecto de las dificultades
para acceder a la justicia que tenemos las mujeres que son víctimas de violencia de género, también es importante poder producirlo durante el debate y tenerlo en cuenta en el caso concreto y en el contexto concreto, para que los jueces y las juezas lo tengan en cuenta, desde las máximas de la experiencia y de la lógica. Porque a veces las máximas de la experiencia y de la lógica no tienen nada que ver respecto de las características concretas de lo que pasa en los casos de violencia de género. Daniela Hein, que es una estudiosa, les recomiendo leer sus libros, tiene un libro sobre acceso a la justicia en casos de violencia de género, es doctora en Derecho y muy interesante. Ella describe básicamente cuáles son los obstáculos de acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género y ordena en 3 grupos y habla de obstáculos, de problemas estructurales, de problemas derivados de vivencias internas de la propia víctima y de problemas del propio sistema de justicia penal. Respecto de los problemas derivados de vivencias internas de la propia víctima, precisamente habla de esto, de la vergüenza que pueden tener las propias mujeres, el ejemplo de las mujeres profesionales es uno, de la dependencia sexo-afectiva y económica con la persona que está denunciando, la escalada de violencia, los propios ciclos de violencia que va pasando con el propio maltratador, la acomodación al abuso sexual en la infancia o en la adolescencia, que es necesario conocerlo para saber de qué se trata esta acomodación al abuso sexual en la infancia, etc. Y también los derivados del propio sistema de justicia penal, estas cuestiones de cuando van a hacer la denuncia y se considera que es algo que debe resolverse en el ámbito privado y no en el ámbito público, entonces aún hoy, en 2020, hay dependencias que no se lo toman con la entidad y la seriedad que se deben tomar, o que incluso hay denuncias que no prosperan porque no se le dan curso en algunas comisarías actualmente. El uso que se considera que la víctima hace un uso irracional del sistema de justicia penal, con lo cual esto que decía, no se le da a la entidad a la denuncia, que se considera que la víctima es instrumental, que está haciendo esta denuncia penal porque quiere tener alguna ventaja en algún otro fuero, por ejemplo, que tiene una causa civil y que se está usando el sistema de justicia penal para poder tener una mejor situación en la causa civil, etc. Estos también son obstáculos para el acceso a la justicia y que debemos conocerlos para poder considerar en su contexto cuáles son las dificultades para acceder a la justicia a las víctimas de violencia de género. Hay que tener en la investigación de contexto algunos cuidados. No quedarme solo con probar el contexto sin probar el hecho objeto de la investigación, y el contexto debo imputarlo en el hecho para luego poder buscar prueba para poder probar esos hechos que imputé y que me permita discutir la pertinencia para que me admitan esas pruebas para el debate oral y público. Esos son los pasos que debo tener a los fines de armar mi teoría del caso. Respecto del marco legal, la ley 26.485, que es la ley de violencia contra las mujeres, que es del año 2009 a nivel nacional y que ha sido adherida por la provincia de Santa Fe y la mayoría de las provincias del país han adherido, establece el principio de amplitud probatoria por las particularidades que tienen precisamente este tipo de delitos en contextos de violencia de género, que se pueden probar los hechos por cualquier medio, por supuesto siempre que no lesionen las garantías ni del imputado ni de la víctima. Y además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un informe sobre el acceso a la justicia de las víctimas, para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, que es del año 2007, en el párrafo 51, al referirse a las investigaciones de delitos contra la integridad sexual, establece, tomando un fallo que es del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que luego me voy a referir, que es necesario hacer un análisis integral de las evidencias y del contexto en el que se realizan este tipo de delitos, estos delitos en contextos de violencias de género. Con lo cual este es el anclaje que nosotros tenemos para tomar, que las investigaciones deben realizarse contextualmente. ¿Cuándo se deben comenzar
a trabajar en la investigación en contexto. Desde el mismo momento en que se reciben las denuncias o se inicia una investigación. La persona que inicia una investigación, sea porque, o cuando se recibe una denuncia, desde ese mismo momento se debe, además de tomar información sobre el hecho puntual por el cual se está haciendo la denuncia, el delito puntual, poder tomar información del contexto e historizar la relación de esa persona con el vínculo que tiene con el agresor y tomar todos los antecedentes de los hechos. Esto es importante porque también las personas que estén en la función de recibir las denuncias, de atender a las víctimas desde el primer momento, es importante que estén formadas, que tengan empatía y que tengan la capacidad de poder historizar este vínculo y obtener información más allá de los elementos puntuales para establecer si una conducta es típica, antijurídica, y los elementos propios de la teoría del delito, del hecho puntual en el cual se está investigando. Ahí es importante poder recabar la mayor cantidad de información posible e, insisto, historizar el vínculo, historizar las relaciones que tienen, poder tener información de la historia laboral de esa víctima, la historia laboral del autor del hecho, establecer los vínculos sociales, las redes que tienen, y poder contextualizarlo desde ese mismo momento.